el cual gente por ahí o dicen que es... en realidad, para yo decir el término, no, pues tengo que ver la situación, cómo fue que se desarrolló, pero para mí van a una persecución, no sabemos en realidad quién iba, solo se sabe que quedaron 3 cuerpos por ahí desvividos en el lugar. A lo que vemos en el video, ellos estaban huyendo del enfrentamiento, entonces quiere decir que pues les tocó ahora sí que a ellos la mala, que los persiguieran a ellos. Creo que el tema de la seguridad en México se le salió de las manos, se le salió de control completamente a la actual administración. Hermano, estamos viendo que la seguridad es preocupante. La pregunta es, ¿cuánto le queda de vida en realidad a las facciones, a estas facciones? Creo que el tema de seguridad actualmente en el país está del asco. Pues sí, Gafe, todo pinta que ya empezó este conflicto entre las 4 y los del... Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras las Líneas en compañía de Plasti y Gafe 423. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Ya tenemos rato que no armábamos un Tras las Líneas, pero ¿cómo estás, viejo? Bien, gracias a Dios, Gafe. Precisamente como lo acabas de decir, mucha gente pensaba que ya también Tras las Líneas iba a tener un final. Con eso de que estuvimos subiendo los videos al canal principal, que es Gafe 423, la gente pensaba que pues ya Tras las Líneas también a lo mejor iba a tener un final, porque creo que fue en el último video donde dijimos que era Zona de Guerra Noobs, y como que la gente dijo, y ya Tras las Líneas ya... Pero no, fue porque pues sabemos que el contenido allá pues puede llegar a más personas, y fue por eso que pues lo estuvimos subiendo de aquel lado, pero ya estamos retomando aquí Tras las Líneas para toda la gente que se encontraba preocupada. Así es, y de hecho ahí vamos a lo mejor Tras las Líneas va a tener una cambio, pequeña pues modificación, si lo vemos de este lado. O sea, el podcast, como lo hemos estado llevando por ya algunos años, que es hablar sobre temas que están en tendencia, continúa igual como lo hemos visto Tras las Líneas, pero va a tener su propia sección, que es donde hablamos sobre personajes y hechos ahí que han cambiado el mundo en tema de... Entonces va a seguir dentro de Tras las Líneas, pero va a tener un nombre completamente diferente. Pero pues ahora sí, a lo que venimos, como bien lo acabas de mencionar, el podcast sigue, el podcast Tras las Líneas sigue. Simplemente tuvimos a bien el subir esa nota a Gafe 423, y pues también de aquel lado va a haber una sección que va a ser de noticias quizá no tan relevantes, pero que podríamos abordar. Entonces, como por ejemplo, no sé si sabías ahí, dato curioso, el día de hoy, en la mañana, me estaba dando cuenta de una noticia acerca de unos paracaidistas. Lo hablamos hace algunos años, hice mi observación también ya hace algunos años, cuando todo está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por ahí cambiaron el aeropuerto y lo hicieron ahí en Santa Lucía. Santa Lucía era, como ya bien lo saben, era la zona de salto para los paracaidistas allá en las Tierras Prometidas. Y pues siempre existió ese interrogante, ¿no? Quizá de qué va a pasar con los chutes, dónde van a estar saltando los paracaidistas, y pues siguen saltando hasta la fecha ahí mismo. Simplemente supuestamente tenían un control ahí del personal, los aviones, el torre de control. O sea, supuestamente había todo un orden y un control para que los paracaidistas pudieran saltar sin novedad. Y se acaba de filtrar hace, te digo, en la mañana estaba leyendo las noticias, y pues por ahí se escucha o se filtró un audio en el cual unos pilotos de un vuelo comercial, creo que era, bueno, vamos a omitir la aerolínea, pero por ahí empiezan a hablar con torre de control, porque pues vienen directo, o sea, viene directo el avión de la FAM, y el vuelo comercial vienen de frente. Entonces por ahí tienen que hacer una modificación de la ruta. Las fuerzas o el avión de la Fuerza Aérea sigue su curso sin novedad y da la vuelta. Pero en eso los pilotos le preguntan a torre de control si no hay otro avión por ahí, porque ellos detectan una mancha, y pregunta si no son paracaidistas, y efectivamente responden acá de torre de control que sí son paracaidistas. ¿Y qué hacen los pilotos comerciales? Tienen que elevarse y desviar su ruta, porque si no se van a impactar con muchos paracaidistas. Imagínate el riesgo que corrieron esos. Hubiera sido una noticia internacional si hubiera pasado eso. Imagínate desvivir paracaidistas por una chaqueta mental del expresidente de quererlo hacer en la base aérea, y aparte pues
pudo también hasta el avión sufrir un accidente. Las personas, o sea, no solo estamos hablando de los paracaidistas, sino también la gente que iba en el vuelo comercial. O sea, ¿cuántas personas no estaban en riesgo en ese momento y ni siquiera estaban enterados de la situación? Y los paracaidistas que estaban haciendo quizás sus primeros saltos, a lo mejor eran cubapas, eran básicos o no sé, las personas que están en el vuelo comercial, nadie sabía de lo que estaba ocurriendo, excepto los pilotos del vuelo comercial junto con la torre de control. Y ya de ahí se ve que el avión de la FAM da vuelta, avisa torre de control de que va a volver a dar otra vuelta porque iba a aventar otro stick. Entonces, imagínate lo delicado que es y nadie está hablando de esto. Entonces, pequeñas notas que podamos por ahí tocar y bajar, se los estaremos haciendo de su conocimiento. Pero ahora sí, a lo que venimos, el día de ayer, por la noche, al menos yo por la noche es cuando empiezo a ver de un video que, como ya todos saben, se filtró un video en el cual gente por ahí o dicen que en realidad, para yo decir el término, no, pues tengo que ver la situación, cómo fue que se desarrolló, pero para mí van a una persecución y gente de la le empieza a tirar con todo a un vehículo blindado de supuestamente de la guión, no sabemos en realidad quién iba, solo se sabe que quedaron 3 cuerpos por ahí desvividos en el lugar, pero lo impactante de todo esto es, nos damos cuenta que el personal que va dentro del vehículo, este vehículo blindado, pues realmente carece del conocimiento de cómo emplear correctamente un vehículo blindado. Aunque sea un blindaje artesanal, en realidad hay cursos especializados para poder manejar este tipo de vehículos. Y es que fíjate, Gafe, que la gente piensa, y también veo que muchos de estos piensan que los vehículos blindados, aunque sean de forma artesanal, son para estar siguiendo los enfrentamientos, cuando la realidad es que los vehículos blindados pues, esa no es su función, es únicamente para salir de una o de un ataque, no para estarlo usando para estarle yendo a topar a todo lo que se mueva, y es ahí donde cometen ese error. Me ha tocado ver casos hasta en los que las puertas se les terminan trabando y ya no pueden ni salir del vehículo blindado y se convierte pues en una jaula para ellos. Es que mira, al final de cuentas el vehículo lo podemos utilizar al final puede ser empleado de forma ofensiva, como también puede ser empleado de forma defensiva. Simplemente se debe de evaluar la situación, si es conveniente o no llevar un vehículo blindado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos que un vehículo blindado va a aumentar lo que viene siendo el peso del mismo. Entonces, ¿qué es lo que termina generando? Que te vuelves más lento. Entonces, eso es lo que podemos apreciar rápidamente en este video, de que pues van súper lento, son interceptados rápidamente por los vehículos de la, y por lo demás es historia. Al final, ¿por qué pasa esto? Porque no se tiene el conocimiento, y lo vemos en cómo está maniobrando el conductor. Se ve que no tienen el más mínimo conocimiento para manejar un vehículo de estas características, que, como bien lo mencionaba hace un momento, si tú estás hablando en tema de ejército y seguridad pública, es más, hasta en transporte de valores, se te mandan a cursos especializados para poder saber conducir correctamente un vehículo de estas dimensiones y de este peso, porque cambia completamente. Tiene su chiste, hasta la frenada tienes que anticiparla mucho, porque tarda en frenar por el mismo peso de los vehículos. Y hay vehículos que hasta el mismo peso te avienta más para adelante. Claro, y aquí lo que me llama mucho la atención es el calibre y la que utilizaron para atacar este vehículo blindado, para reventar este vehículo blindado, y al final de cuentas utilizaron calibre 50, utilizaron el famoso calibre 50. Para las personas que desconocen acerca de este tipo de calibre, pues es un cartucho que se puede emplear de forma antiaérea, antiblindaje. Normalmente no se utiliza mucho antipersonal, pero lo puedes emplear. Pero al final de cuentas no estamos en Irak, no estamos en Ucrania, no estamos en Afganistán, estamos en México, estamos en Sinaloa, estamos adentro de un municipio en el cual los daños colaterales pueden ser devastadores para la población civil, porque imagínate la ojiva de un cartucho del calibre 50 a 12 centímetros aproximadamente de tu cuerpo. Un ejemplo, si la ojiva pasa a 12 centímetros cerca de ti,
pues es suficiente para que te reviente, o sea, para que Ya lo vimos te abra por la fuerza del aire. En el operativo que hubo en Tequila, cuando detuvieron a un líder de allá, cuando le estaban pegando un vehículo con 50, ¿qué fue lo que pasó? No hasta atravesó una parte de una barda de una casa, las mismas de calibre 50, por lo mismo de... Como gelatina se lo lleva. Aquí es preocupante, estamos viendo realmente que la guerra ya comenzó. Ojo, estamos hablando que la guerra entre facciones ya lleva más de un año, porque esa es la realidad. Llevamos ya más de un año hablando de lo que está pasando en el estado de Sinaloa, ya no solo en Culiacán, sino en el estado de Sinaloa. También hay que aclarar, no es algo nuevo que la se esté topando con las 4 letras, porque al menos si nos venimos al estado de Jalisco, sabemos que en zona norte pues ya se ha perdido un poco lo que viene siendo, o no un poco, en realidad ya han perdido mucho territorio de lo que viene siendo zona norte. Sí, Gafe, fíjate que en este video que comentas yo noté muchas errores y cosas que dices que pues que te ponen a pensar que sí son los de las 4. ¿Por qué, Gafe? Principalmente contestando a lo que hablábamos hace poquito atrás, ya ves que comentabas de que hubo un error en el que iba manejando este vehículo blindado. Yo vi las fotos de los que estaban desvividos y te lo aseguro que no pasaba de 23 años el chavo el que iba manejando. O sea, se veía pues que estaba morro, pues, y el que iba en la torre, el que iba en la 50, pues sí, era el que se veía más viejo de todos, porque de los 3 era el que se veía que pues ya tenía sus años, pero los otros 2 pues sí se veían muy jóvenes. Mucha gente empezó a hablar de qué fue lo que pasó, que si los aventaron al ruedo a ellos 3 solos, pero pues lastimosamente no tenemos el contexto de qué pasó atrás de antes, bueno, más bien antes de que empezaran a grabar ese video, Gafe. Lo más seguro es que se encontraron y se empezaron a dar un topón entre diferentes facciones, porque en el video yo pude apreciar mínimo 6 vehículos que están persiguiendo al vehículo de la facción de la... Mínimo 6 y la mayoría estaban blindados. Entonces quiere decir que se toparon y a lo que vemos en el video ellos estaban huyendo del enfrentamiento. Entonces quiere decir que pues les tocó ahora sí que a ellos la mala, que los persiguieran a ellos. Pero en un principio la gente empezó en las preliminares a manejar de que eran gente de la... Pero por unas cosas que salieron ahí, se dieron cuenta que eran de la facción de los menores. No sé si viste, en el vehículo de atrás tenía pintado un gallo. No sé si te diste cuenta. Y también encontraron unas gorras que tenían al chaparrito que está encerrado allá en Estados Unidos. Pero también algo que la gente no ha mencionado es que el uniforme que trae uno de ellos es el que usa una de los brazos de las 4, que es como el que es tipo... Multicam, ¿no? Ajá, el multicam, como el que es parecido como el de la Marina. Y también se han filtrado fotos que cercano al lugar donde fueron los hechos, las fotos que han subido los de las 4 de una de estas famosas facciones que hace unos años vimos que estaban presumiendo muchos vehículos blindados y que estaban así como tipo pixeleados. De esa misma facción es donde se le ven esos parches. Entonces, pues sí, Gafe, todo pinta que ya empezó este conflicto entre las 4 y los de la... Pero no es tal vez como lo están pintando, de que los dejaron solos, de que no hay apoyo, de que es un apoyo fantasma. No sabemos qué hay en el contexto antes de que llegara el video. Mira, claro, no sabemos el contexto, el previo, pero es también innegable que, o sea, no podemos negar de que pues sí están solos, carnal. O sea, tú lo estás viendo, no sabemos el contexto, no sabemos ni cuántos vehículos andaban, si es que andaban. O sea, no tenemos el contexto porque no hay una evidencia y el gobierno poco va a filtrar, poco nos va a dar, porque esa es la realidad. Estamos en estos momentos en un gobierno en el cual todo está polarizando, la información se está polarizando de una forma descomunal, al igual que la administración pasada. No podemos quitar el dedo del renglón, que creo que el tema de la seguridad en México se le salió de las manos, se le salió de control completamente a la actual administración, y esto ha llevado que se esté censurando todo lo que es materia de seguridad. No sé si lo hacen para protegerse y no dar más pie a que el gobierno de Estados Unidos esté sobre el gobierno mexicano. No sabemos en realidad si es por eso o por demostrar que en la administración no hay tanta violencia, aunque digo,
En la actualidad es innegable para el gobierno de la 4T, el gobierno o la administración actual, es innegable ver o hablar o que ellos en este caso tengan que censurar todo lo que pues, las personas hoy en día podemos estar filtrando los videos que suben terceros, videos de las casas particulares o personas que están grabando en la calle. O sea, creo que ya en la actualidad se le ha vuelto o se ha convertido en algo muy difícil para el gobierno de la 4T, que es censurar toda la verdad. Y a eso súmale que hay cosas que de plano no pueden censurar, como lo que pasó con aquellos funcionarios en la Ciudad de México que desgraciadamente terminan desvividos. O sea, todo lo que está pasando en la actualidad, hermanos, estamos viendo que la seguridad... Jefe. Es preocupante. Porque precisamente estamos viendo en el video que fue en la noche, no sabemos si fue en la madrugada, parte de la noche, pero vemos cómo se desata todo este enfrentamiento, cómo todavía se regresan, los desviven y todo lo que pudimos ver y nunca ni se escuchó una sirena que se estuviera acercando al lugar, Gafe, pero precisamente después de que pasa todo el enfrentamiento es cuando llegan las primeras unidades de la policía estatal a recibir el servicio. Hablas sobre no podemos o no se escucha una sirena. Mi pregunta es, en los últimos años, no solo estamos hablando de la administración de la 4T completa, desde la actual presidenta como también del expresidente Obrador, no nos podemos, no solo a Peña Nieto, o sea, estamos hablando desde que inició la en contra del... ¿Cuándo se ha prestado realmente el apoyo? Estamos hablando del apoyo en Sinaloa. Hay que dejarlo bien en claro. O sea, ¿cuándo se ha prestado el apoyo por parte de la seguridad pública o que ellos vayan a intentar detener un enfrentamiento entre facciones? No, es que eso es lo malo, Gafe, que se habla de que las policías municipales trabajan por una facción y la policía estatal trabaja para la otra. O sea, no solo fue eso, también está viendo que hubo unos ataques coordinados contra funcionarios también, en el cual pues también fueron a desvivir algunos políticos. Estamos viendo que en materia de política de México, cuántas cosas no se están filtrando. O sea, estamos hablando de que el gobierno de Estados Unidos acaba, o pie de nota de nuestro amigo Luis Chaparro, por ahí soltó una pequeña información del gobernador de Sonora, que es el primer gobernador en el cual el gobierno de Estados Unidos lo tacha como... Ya salió el primer gobernador de hecho, está la México. orden que si pisa Estados Unidos se le va a detener. Entonces, hoy en día se empiezan a dar cuenta de que en realidad el sistema mexicano está completamente podrido. Y aquí estamos hablando que dices, no se escuchan sirenas, carnal. O sea, también no hay peor ciego que el que no quiere ver y darse cuenta de las cosas. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí no estamos a favor de un partido, de una organización. Simplemente hablamos y opinamos las notas como es. Y hay muchas notas en las que unos salen beneficiados, otros salen perjudicados. Pero en este caso, pues no podemos, o sea, el que no lo hablemos y no lo aportemos sería como ser parte de... Y no podemos negar completamente que en este caso se ve un favoritismo hacia una facción. Entonces, ¿cómo va a llegar las fuerzas del orden público si toda la administración, la actual administración, la hemos visto, cómo todo va dirigido hacia los de la pizza? O sea, ¿cómo vas a ir a apoyar? ¿Cómo la seguridad pública va a ir a apoyar dentro de un enfrentamiento a ver a quién terminas agarrando si sabemos de antemano de que se está apoyando? O sea, no hay peor ciego que el que no quiera darse cuenta de que todos los operativos son en contra de. Entonces, ¿cómo vas a mandar a la policía a que detenga a los malandros si, para empezar, cuál es el estado de fuerza de los elementos, cuál es el equipo con el que cuenta la seguridad pública en el estado de Sinaloa, y todavía te vas a ir a topar con gente de la maña? Estamos viendo de que todos llevan vehículos blindados y la seguridad pública del estado de Sinaloa los tiene. Yo sé que va a haber personas que digan, oye, pero vimos que en la detención de la Perris, yo dudo mucho que esos vehículos hayan sido de la policía del estado de Sinaloa. ¿Por qué? Simplemente se rotula sí ya. Sé que hay vehículos blindados dentro de la policía estatal, creo que son como 4 o 5. Sí, pero no es como que digas, vamos a ir a sacarle los plomazos. Pero pues imagínate tan grande que es Sinaloa para desplegar 5 vehículos blindados. Sabemos que todo lo que es Sinaloa está en conflicto. Pues imagínate, Gafi. Y también sabemos que muchos de esos vehículos blindados son empleados para escoltar a ciertos
policías de alto rango. Y eso no lo dudo que esté pasando en Sinaloa, que uno de ellos esté escoltando a lo mejor algún comisario o algún mando, y más por la situación que se está viviendo ahorita. Pero ayer en la tarde, Gafe, a raíz de todo esto, creo que sí, esto pasó en la madrugada del domingo, me parece. Creo que sí. Entonces, ayer el secretario de Seguridad, para reforzar por todo lo que hemos estado viendo de que las 4 ya están en Sinaloa, manda a otros 200 elementos de fuerzas especiales y a 400 de la Guardia Nacional. ¿Crees, Gafe, que esto pueda cambiar un poco el panorama? Sabemos que hay elementos de fuerzas especiales y casi toda la seguridad está desplegada en Sinaloa. ¿Crees que esta sea la solución para tranquilizar a la ciudadanía? Mira, lo que ha estado haciendo actualmente el gobierno federal en materia de seguridad son lo que le llamamos en el ejército OP, Operación Pantalla. ¿Por qué? Porque están aplicando la misma que hizo Peña Nieto, simplemente hacer actos de presencia para de esa forma disuadir a la malandreada de que no esté haciendo cosas, pero pues miren, yo se los digo de primera mano. Hace ya algún tiempo tuvimos a Chinito Cacas, no grabamos con él porque por diferentes situaciones tuvo que entrar y salir prácticamente del estado, pero por ahí me platicó muchas cosas que en lo personal, pues si las cuentas, dices, o sea, imagínate, fue una noticia internacional sobre unos decomisos y fue una noticia internacional, viejo. Imagínate que saliera Gafecito y saliera Chinito a hablar sobre ese tema y cuál fue la realidad del operativo, pues vienen y nos mochan la maceta, porque al final de cuentas la actual administración lo hizo como un resultado cuando la realidad es de que no fue así. O sea, la realidad es de que el decomiso fue por accidente y el decomiso no era de quien decían que era, pero por órdenes fue como váyanlo y aviéntenlo al territorio de lo... O sea, verga, güey, eso te vuela la cabeza y dices, entonces, ¿para quién estamos trabajando? O sea, Chinito Cacas, yo llevo tiempo diciéndole a mi carnal, ya vete de baja, viejo, vete de baja, toma lo más que puedas de cursos, un añito más y voy baja. Aquí afuera eres policía completo, aquí afuera fuerzas especiales, aquí afuera ya tienes una audiencia que te quiere, ¿por qué no te pones a hacer videos? Y Chinito estaba como indeciso en qué hacía, qué no hacía. Regresa de aquel operativo y me dice, ya me quiero ir de baja, güey. O sea, lo que me contó, el topón que tuvo, la situación que tuvo, todo ese tiempo desplegado en Sinaloa, y te das cuenta que él viene y me dice, carnal, pues es que estamos trabajando para una facción. ¿Por qué? Porque hicimos un decomiso de una sustancia que no era de la gente de la... Y al final de cuentas, se lo terminamos embroncando en su territorio. ¿Sabes? Se me figuró mucho aquella escena de la película del infierno. No sé si recuerdas de que les avientan los cuerpos de un lado y de otro. Y haz de cuenta la misma situación. Entonces se pone muy complicado el tema de estar operando allá. ¿Por qué? Porque estás viendo que hay un favoritismo hacia una organización. Entonces, ¿de qué te sirve mandar 200, 300 elementos de fuerzas especiales bien capacitados? Sí, te sirve de algo. Para meterlos en una cámara y ver cómo se están bajando del avión, los forman y salen corriendo y dicen, llegan 200 elementos de fuerzas especiales a reforzar la seguridad del estado de Sinaloa o a reforzar la seguridad de la capital. No estás reforzando la seguridad, en realidad solo estás haciendo actos de presencia, pero no te dejan operar. No te dejan, esa es la realidad, no te dejan operar. Nuevamente estamos hablando de un decomiso que hicieron por parte de Chino o la gente con la que estaba operando el equipo de Chino Cacas, y al final de cuentas es como no lo hicieron porque tenían la información fue por accidente, viejo, y aún así cometes el accidente, la terminas cagando, si lo vemos de esta forma. ¿Y cuál es la respuesta del mando? Aviéntaselo de qué lado. Entonces eso es decepcionante para muchas personas que están operando en la actualidad. Imagínense, así es como se siente actualmente el cuerpo de fuerzas especiales, y es al que dicen va a reforzar la seguridad, pero en realidad todos ya van con la mentalidad de venimos a hacernos y arriesgarnos a que la contra de los que estamos prácticamente de punta de lanza también no. Entonces, ¿cómo dejas a los elementos castrenses en tema de seguridad, en tema de ir a hacer su trabajo? Si al final de cuentas, si ellos se dan cuenta de que
no hay un lado, que se dan cuenta, perdón, que hay un lado al que se le está dando las preferencias, pero te estás arriesgando por algo que en realidad no vale la pena. Entonces, fuerzas especiales va a ser la diferencia. Actualmente, la realidad es que no porque no puedan, sino porque en realidad tú sabes que los tienen completamente atados de manos. Entonces, creo que el tema de seguridad actualmente en el país está del asco, viejo. Está del asco y realmente estamos viendo este conflicto que ya inició oficialmente, que ya vimos videos de la llegada de las 4 al estado de Sinaloa, ya vimos videos en el cual gente de las 4 está desviviendo a unos jóvenes, porque en realidad están morros, viejo, están morros y digo, o sea, me voló la cabeza el ver esos actos tan crueles, tan inhumanos, aunque sean maña. Y lo he escuchado de maña, de mismos malandros que he entrevistado, que ellos dicen, si yo estuviera en tu posición, me harías lo mismo. O sea, ellos así actúan, pero la realidad es de qué necesidad hay de estar en esa situación cuando la realidad es de que todo es más arriba que nosotros, todo es más arriba que un militar, que un policía, que un de la organización que ustedes quieran. Los arreglos vienen desde más arriba y creo que ir a por arreglos que ni siquiera ellos logran entender, creo que no vale la pena, hermano. Creo que no vale la pena lo que está pasando. Tristemente el país se está llenando o se está manchando de rojo otra vez y más de la cuenta, más de lo que dejaron administraciones pasadas, las que ustedes quieran. Creo que no ha habido un alto. Desde el sexenio de Calderón lo estamos viendo, no ha habido un alto. Y quien diga que la se combatió, no es cierto. Fue un favoritismo, se jugó por un bando y todos eran, como lo dije hace 5 años, era todos contra de Juárez, o sea, todos contra los enemigos de Sinaloa. Hoy la tortilla se volteó y hoy el problema es en Sinaloa. La pregunta es, ¿cuánto le queda de vida en realidad a las facciones, a estas facciones? Porque, como bien lo mencionabas, carnal, ¿qué pasaría si las 4 logran vencer a los demás? O sea, ¿qué pasaría? Ya no tendría rival. Al menos en estos momentos no hay un rival que tú digas, se le puede poner al tú por tú a las 4 en la actualidad. Digo, hay que hablar las cosas como son. Pues tal vez, Gafes, eso terminaría siendo la solución para acabar con la violencia en el país, que como lo que se quiso hacer en algún momento, la violencia jamás va a acabar, de la federación, pues a lo mejor es lo que las 4 está tratando de replicar, que sea uno solo y los demás reciban órdenes de ellos, y sería a lo mejor la forma en la que terminaría la violencia entre diferentes organizaciones o facciones. Mira, las cosas han ido evolucionando, si lo vemos desde esta perspectiva y desde el punto muy neutral. En la actualidad ya no gobiernan o ya no mandan los señores que mandaban en su momento en las diferentes organizaciones. Te pongo un ejemplo. En los tiempos en los que yo entré a las Fuerzas Armadas, pues sabíamos que Sinaloa era uno solo y por eso no podían entrar a Sinaloa por la fuerza. Si en la actualidad es complicado y eso que hay una pelea entre facciones, imagínate en su mero punto, en su mero apogeo, en sus años de gloria, en los cuales no solo ellos estaban bien establecidos, sino también estaban del apoyo del gobierno federal. Imagínate, no había quien se le pusiera al tú por tú a Sinaloa, pero también hay que ser honestos, eran los tiempos en los que los señores, los padres, eran los que mandaban en esos territorios, y honestamente yo te lo puedo decir y la gente te lo puede decir, gente que estuvo en esa administración, policías que tú conociste que estuvieron en esa administración, todo mundo te decía, la gente de Sinaloa es la mejor organización porque ellos todo lo quieren resolver con billete, ellos no quieren andar aventando plomo. Lo llegaste a escuchar 1000 veces. ¿Qué cambió? Al menos cuando entra 4 letras, ellos dicen, pues yo no aviento dinero, yo aviento plomo. Y eso es lo que cambia. Entonces, al final de cuentas, creo yo que para la gente que no está metida en un problema, o que no está metido en temas de seguridad, pues a lo mejor les convendría. ¿Por qué? Porque sabemos de que las 4 no en todos los estados lleva esa violencia,
Pero para las personas que desean ser militares, que desean ser marinos, Guardia Nacional o que quieren pertenecer a una organización, creo que es el peor enemigo que se pueden topar en la actualidad, que es las 4, porque las 4 no se la piensan. Te podría decir que las 4 pueden llegar a ser hasta más violentas, la más violenta la organización que ni siquiera cuando los de la última letra estaban en su pleno apogeo, güey. ¿Por qué? Porque al menos sabemos de que las 4 letras se convirtió en una organización demasiado violenta y tú lo sabes hasta de personas que a lo mejor no conocimos, pero sabemos que las terminaron desviviendo por hacer su trabajo. Entonces creo que en la actualidad muchas personas me lo han preguntado: carnal, ¿cuál sexenio, cuál administración, o crees que tu momento dentro de las Fuerzas Armadas ha sido el peor cuando se desató al menos cuando se desató la contra las organizaciones? Y cuando me hacían esta pregunta, acababa de entrar la administración de Obrador y decía, pues sí, la administración de Peña fue puro hacernos, la de Calderón sí había desmadre, pero en la actualidad yo puedo decirles mis respetos para todos los elementos que están trabajando en seguridad desde la administración de Obrador, porque en realidad sabemos que desde la administración de Obrador las organizaciones crecieron descomunalmente y creo que ya rebasaron inclusive hasta las Fuerzas Armadas, y sé que no va a faltar quien diga, ¿cómo es posible? Pues la realidad es que sí es posible, porque hoy vemos el con el que cuentan, vemos los vehículos con los que cuentan, y digo, las personas pueden decir, la única cosa que respaldaba a las Fuerzas Armadas en su momento era el adiestramiento, y hoy en día estamos viendo que las Fuerzas Armadas justamente carecen de un buen adiestramiento. ¿Por qué? Porque los altos mandos, los comandantes de los CACIRes, de los CAR, que son los centros de adiestramiento regional, y el de combate individual, ya no se preocupan por en realidad adiestrar a las tropas, están más preocupadas por estarles vendiendo toda su porquería de golosinas y de garnachas que venden en sus casinos, que en realidad en adiestrar a las tropas. No es pedo, ¿eh? No es pedo. A mí me tocó vivirlo en carne propia en una reunión que nos tocó ir a un batallón, que literal... ¿Cuál batallón? ¿Cuál batallón? Fue el... ¿Zapopan o dónde fue? No, este batallón, el que dices que se robaron el 35. Al 79 batallón, Tecalitlán. Ese me tocó y literal, carnal, en la entrada tenían un elemento que te estaba invitando a que fueras al casino. O sea, afuera de ese batallón hay como el Oxxo de la Sedena. Pero entrando tenías, o sea, había elementos que te estaban guiando a todas partes, pero ese estaba especialmente enfocado a mandarte al casino. Y de hecho yo fui a comprar un refresco y él hasta me llevó al casino. O sea, ese era su jale, estarte llevando a todas las personas que están entrando, a invitarte a que fueras a comprar al casino, güey, que no fueras a comprar afuera. Entonces, pues eso es lo que terminan haciendo los mandos, güey. Terminan preocupándose por su bolsillo, tanto que hasta ponen un elemento especialmente a que esté llevando a la gente a que compren al casino. Y imagínate, y son civiles, o sea, ustedes eran civiles, al final de cuentas. Ahora imagínate los elementos castrenses, que no es si quieres, es a huevo. Es a huevo el tema del casino. Si las ventas están bajas, el coronel ordena que todos al casino y todos al casino, y no es negociable. Entonces es una situación triste de ver, porque hoy en día, y yo sé que hay mucho chismoso que todo le va y le muestra estos videos o le muestra las cosas al actual presidente, y para quien diga que me la baño, pues ahí está, ya lo he sacado en Instagram, como la cuenta oficial de la actual presidenta ha visto mis videos. La cuenta oficial del expresidente Andrés Manuel López Obrador veía mis videos. La defensa es algo que aquí nos podemos dar cuenta todas las personas que ven nuestro contenido, y nos mamen. Entonces, para esos chismosos, pues que también le chismeen cosas que, al menos desde la tropa, cosas que nosotros nos damos cuenta que es lo que están perjudicando a las Fuerzas Armadas, pues es el casino. Son las pinches tiendas, las fayucas, dirán los marinos. Son estas tiendas de raya que supuestamente habían desaparecido hace décadas, pues en realidad no desaparecieron, se transformaron y se llaman casinos dentro del mismo ejército mexicano. Y es lo que está generando un mal adiestramiento por parte del personal. ¿Por qué? Porque están más engranados los comandantes en que el personal esté yendo a consumir al casino que en estarse yendo a adiestrar. Y el problema es de que salen los militares, salen los marinos, sale la Guardia Nacional de su adiestramiento, y honestamente le digo con todo el respeto del mundo, pero los que son comandantes de escuadra, de pelotón, de sección, de compañía, lo saben.
están saliendo todos horrones los soldados y no es culpa de ellos, es culpa de sus asquerosos mandos que están más preocupados en estarles vendiendo sabritas, refrescos, o sea, ellos son los principales culpables también de que las Fuerzas Armadas en la actualidad hayan sido rebasadas en cuestión de adiestramiento yo por parte de la llegué maña, a escuchar historias de amigos que tengo que decían que si tú no querías hacer una actividad en adiestramiento, que andaba pues, un güey como con una bicicletita de esas de las que tienen cajita adelante, que es el del casino, y si tú decías yo no quiero hacer esa actividad, te ponían una cuota, güey, 300, 400 pesos que ibas a consumir ahí al carrito y no hacías la actividad, güey. Entonces, está gafe que en vez de que nos estemos preocupando por avanzar, que realmente haya esa cuarta transformación, que no nomás sea esa cuarta transformación en lo que le convenga al gobierno, sino en general. Creo que le hemos hablado en muchas ocasiones que lo más importante siempre para el gobierno debe de ser la seguridad, porque si la seguridad se cae todo el país. Y creo que en vez de que modernicen a nuestras Fuerzas Armadas en general, hablo Marina, Ejército, Guardia Nacional, policías, no, gafe, al contrario, se está viendo que no hemos avanzado después de tantos años y sigue siendo ¿Qué es lo que está mismo pasando, carnal? Estamos viendo que al menos en materia de seguridad, en materia de política, en todo lo que nos está rodeando, pues nos pintan de sus... güey. Es la realidad en la que están viendo actualmente a México. ¿Por qué, carnal? Creo que se está cometiendo errores que no debes de cometer, o sea, errores que inclusive al Chaplin malo durante la Segunda Mundial, ya saben a quién me refiero, errores que esos señores cometieron, están abriendo frentes a lo... güey, no puedes terminar de combatir en un frente cuando ya estás abriendo otro frente para mandar tropas, es lo que estamos viendo en la actualidad, o sea, estás mandando de gente a Sinaloa, estás mandando de gente a Jalisco, estás mandando gente a Michoacán, te están rompiendo la madre militares guatemaltecos y no te dan una respuesta, o sea, los únicos que siempre estamos hablando, siempre somos los mismos, güey, las cosas como son. ¿Dónde está? O sea, ¿por qué el gobierno de Guatemala se hizo y no dieron, y también el gobierno de México no exigió respuestas de por qué militares y policías están combatiendo de la mano con y están atacando fuerzas militares, policiales, porque mucha gente dice, es que cruzaron la frontera. Entonces estamos hablando de que si cruzas la frontera te van a repeler a bola de verdad. Pues no, las cosas no son así. O vieron que cuando los militares mexicanos cruzaron la frontera por accidente hacia Estados Unidos, lo recibieron a punta de plomazos. Pues no, aquí estamos viendo de que fue en coordinación con la policía, el ejército y mañosos se agarran tirándole a los malandros. Entonces, ¿qué querían? Bola de pendejos, digo al gobierno de México, que bajaran a los pacales, ahorita estuviéramos, en vez de exigir una respuesta de por qué el gobierno de Guatemala está permitiendo eso, ahorita estaríamos como hablando de ¿y dónde están esos policías que ya desaparecieron? Pues es obvio, los policías a ellos les vale hasta donde sea, hasta donde tope, y si la diplomacia se va ellos no van a permitir de que se lleven a sus compañeros. Entonces, ¿qué esperaba el gobierno de México? ¿Qué esperaba el gobierno de México? Que permitiera sus compañeros que los terminaran bajando y que los otros no hicieran nada y que las, según autoridades, que tuvieron que haber detenido a todos, no solo a los pacales, sino también a los malandros, pero estamos viendo que la cosa no fue así. ¿Qué esperaba el gobierno de México? Entonces, todos nos vienen a estar humillando, todavía pide sanciones, Todavía pide sanciones, digo, ¿qué esperamos, güey? Creo que la situación en tema de seguridad en México es la peor que se ha vivido en muchos sexenios, güey. Y digo, tristemente, hay una persona que tiene el conocimiento, que está a la cabeza en la actualidad, pero te aseguro que lo tienen atado de las manos, güey. Que estamos hablando de Harfuch, lo tienen atado de las manos porque entendemos cómo se maneja la política en México. Y no solo en México, lo entendemos cómo se maneja la política a nivel internacional. Yo les pregunto a las personas que están del otro lado, ¿por qué tardó tantos años en acabar la guerra de Vietnam? Los políticos están más interesados en que no se a nivel imagen hacia su administración y hacer como que las cosas no pasan o no están pasando con tal de no restar esos puntos, pero creo que lo que buscamos no es un político como lo que estamos viendo en la actualidad en Uruapan, que actúan
sin el más mínimo conocimiento de lo que están haciendo y se la están jugando. Solo él sabe los motivos por los cuales. Yo dudo mucho que sea porque estén hartos de la situación, porque para mí esa historia yo ya no me la trago, de que no, yo quiero hacer el cambio porque no queremos aquí abrazos, y no creo que sea por eso. O sea, yo honestamente te digo, para mí yo no lo veo como un superhéroe. Creo que viene acompañado de temas más oscuros quizá detrás de, a lo mejor eso es lo que yo siento, pero carnal, no buscamos eso, buscamos personas que en verdad quieran hacer y venir a hacer la diferencia que no se ha hecho durante años. ¿Y qué te sirve tener una persona con el conocimiento que tiene en seguridad pública si lo tienen atado de brazos, güey? Si no te aseguro que no lo están dejando operar como debería de. ¿Por qué? Por la imagen de la actual administración. Gafe, ¿algo más que quieras agregar, hermano? Pues para mí, de mi parte, sería todo. Un gran episodio, un buen episodio. ¿Algo que tú quieras agregar, Plasti, ya para terminar con este video? Nada, Gafe, agradecerte por haber platicado con un servidor y también agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este video. Recordarles que nuestras redes sociales estuvieron apareciendo en todo momento, la de un servidor y la del buen Gafe. También les quiero hacer una invitación: si quieren aparecer en Zona de Guerra, si quieren que su historia salga en Relatos Bélicos, nos pueden contactar a través de Gafe 423 Production, donde les estarán dando los pasos a seguir para que puedan estar aquí o puedan mandar su historia. También agradecer a todos los que se encuentran detrás de cámaras porque se la rifan para que este video pueda llegar hasta sus hogares. Muchísimas gracias, Plasti, ya lo dijiste todo, y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, nos vemos en un siguiente episodio de su podcast favorito, Tras las Líneas, en compañía de Plasti y del buen Gafe 423. Hasta la próxima. Bye.